Muy buenos días. El presente es un material con fines académicos en virtud de un curso de doctorado científico en Derecho Constitucional que curso en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede central Bolivia. El tema a tratar es la plurinacionalidad de la coyuntura política. Vamos a hacer referencia a los hechos que precedieron a la Constitución ecuatoriana en el año 2008. ¿Sí? Es importante para esto que nosotros tengamos en cuenta que el reconocimiento a la plurinacionalidad como elemento constitutivo del Estado ecuatoriano es uno de los avances capitales que tiene el proyecto de la nueva Constitución política. Pero este logro ha ocurrido en un camino bastante conflictivo a lo largo del funcionamiento de aquella Asamblea Constituyente. De los bloques asambleístas, por ejemplo, nosotros podemos recordar que solo el movimiento Pachacutic fue el único que propuso el proyecto de reconocimiento del Ecuador como un Estado plurinacional. Esto es importante. Miren que la conformación de aquella Asamblea Constituyente tenía como precedente distintos actores que querían que querían tener su reconocimiento en nuestra Constitución. Cuando alguien propone, o cuando un Estado propone, o cuando los gobiernos de turno proponen una nueva Constitución, la desconstitucionalización de la Constitución precedente o de la Constitución vigente a ese momento, es evidente que estas intenciones o estas constituciones tienen un enfoque respecto a ser constituciones que obedezcan o que garanticen los fines del gobierno de turno. Eso está claro. Pero la propuesta de una nueva constitución invita a que diferentes sectores puedan hacerse eco y puedan ser considerados dentro de estas nuevas constituciones. Y en esto entonces es importante partir conociendo que esta famosa Asamblea Constituyente, que fue la que creó la Constitución actual que tiene el Ecuador, la Constitución del 2008, tuvo solo un actor político que propuso la plurinacionalidad. Pachacutic el único. Y claro, es entendible el hecho de que Pachacutic, al ser un partido representante del sector indígena, busque esta plurinacionalidad. ¿Sí? Recordemos, más adelante podremos hablar un pequeño espacio respecto a lo que pasó en la Constitución boliviana respecto a este tema. Una constitución más avanzada ya en el año 2009, pero que al año 2008 en el que se publicó o en la que entró en vigencia nuestra Constitución ecuatoriana, realmente era una de las constituciones más avanzadas del mundo, sobre todo en estos temas, la plurinacionalidad, podemos hablar de los derechos de la naturaleza, el constitucionalismo verde, como hoy se lo conoce. ¿Sí? Entonces, cuando comparecen varios sectores, sobre todo ya aquellos que quieren hacer eco y quieren establecer los derechos de sus orígenes, su identidad racial, los indígenas, los afroecuatorianos, ¿sí? Los cholos, los montubios, de todos aquellos, solo el movimiento indígena hizo esta propuesta. Ningún otro actor que no tenga interés, un interés originario o un interés natural en hablar de estos temas, propuso algo parecido en la Constitución del año 2008. Entonces este tema es muy importante, este tema por eso lo he escogido como parte del material que se nos ha facilitado en el curso de doctorado de Derecho Constitucional, y que es importante que lo analicemos y lo tengamos. Espero que les sirva a todas las personas que puedan ver este video como un material netamente académico, porque es importante en un tema de estudio de constituciones conocer cuáles fueron los puntos importantes, los puntos frágiles, los puntos que le tomaron una atención especial dentro de la Constitución ecuatoriana del 2008. ¿Cómo se fue dando este tema? Es el punto que propongo como debate. Sí.
La plurinacionalidad es importante verla y manejarla desde el punto de vista de la coyuntura política. ¿Por qué digo esto? ¿Sí? Porque realmente a lo largo de la historia, si nosotros revisamos estas constituciones modernas que ahora ya hablan mucho de los temas de la plurinacionalidad, vemos que generalmente los partidos de izquierda, los partidos progresistas, son los que se ponen la bandera respecto a los temas de la plurinacionalidad, ¿sí? Y en el caso del Ecuador no fue distinto, ¿sí? Los partidos y movimientos progresistas de izquierda en el Ecuador fueron los que lograron conseguir bancadas en dicha asamblea constituyente que de alguna forma enarbolaron desde su convocatoria y campaña electoral dos propuestas que fueron importantes y muy interesantes, propuestas que se las puede llamar programáticas aglutinantes, ¿sí? Que por un lado llevaban la bandera de la plurinacionalidad, pero por otro lado había una oposición, ¿sí? Marcada también, una oposición que decía, de alguna forma, este tema no es tan importante, pero que nosotros cuando analizamos cómo se dio el antecedente, cuál fue el entorno de esa asamblea constituyente respecto a este tema, entonces entendemos que estos movimientos que lograron abanderar el tema de la plurinacionalidad realmente eran la verdadera oposición al neoliberalismo. Entonces, si nosotros entendemos y analizamos que de alguna forma habían distintos bloques políticos y que solo uno de ellos manejaba la propuesta respecto a la plurinacionalidad, como era el movimiento Pachacuti, el movimiento indígena del Ecuador, este de alguna forma juntaba el antineoliberalismo y la plurinacionalidad, ¿sí? Pero vemos desde el otro lado, desde la vereda del frente, cómo el movimiento popular democrático, por ejemplo, ¿sí? Se concentraba más en los derechos de carácter cultural, pero esta propuesta no llegaba a los hechos de la propuesta plurinacionalidad, ¿sí? Entonces, ahí es cuando tiene una actuación importante el gobierno del expresidente Rafael Correa, que es el gobierno en el que se pone en vigencia, y es un momento en el que se desconstitucionaliza la Constitución del año 1998 para dar paso a una modernísima Constitución del año 2008, que, como digo, al momento de su expedición y hasta cuando se dio la Asamblea Constituyente y la promulgación de la Constitución en el Estadio Plurinacional de Bolivia, en el año 2009, era la constitución más avanzada del mundo. De eso no hay duda, nadie puede decir que no. Sin embargo, claro, ahora ha habido constituciones que han abordado estos de diferentes temas que las han hecho más avanzadas. Sería importante ver cómo Chile, que ahorita está en su proceso constituyente, da un giro completamente de 360 grados respecto a su nueva constitución frente a lo que actualmente tienen. Haciendo un paréntesis, es importante ver cómo en Chile se está proponiendo acabar con la privatización de todo. Un caso de ejemplo claro es cómo Chile maneja la seguridad social. Todo es privatizado actualmente. Y la nueva propuesta de constitución sumamente avanzada, es, por ejemplo, que ahora sí el Estado asuma el tema de la seguridad social en Chile. Eso para Chile va a ser un cambio completamente rotundo, ¿sí? Hay voces que dicen que va a ganar la Asamblea Constituyente, que va a ganar la propuesta de constitución, ¿sí? Y eso para Chile, en su ordenamiento jurídico, va a ser un cambio sumamente importante, porque además no solo va a entrar en vigencia una nueva constitución completamente distinta a lo que actualmente tiene, sino que además les va a tocar cambiar en su totalidad, por decirlo menos, el ordenamiento jurídico de Chile. Cerrando este paréntesis, obviamente volvemos al tema de cómo se manejó el tema de la plurinacionalidad en un tema de coyuntura política, ¿sí?
Al inicio, Rafael Correa, siendo de tinte completamente izquierdista, en un momento en el que su popularidad era por demás alta, claro está que Rafael Correa en esos tiempos se propuso medir su popularidad con una asamblea constituyente, con una reelección, ¿sí? Con un término de su mandato y con una reelección inmediata que lo llevaron a gobernar 10 años. Claro, sus últimos periodos todos sabemos cómo han sido calificados, pero en aquel momento la popularidad del expresidente Rafael Correa era de las más altas en el mundo. Entonces, su posición frente a la plurinacionalidad en aquel momento era frágil, no era algo que les llame la atención ni le quite el sueño. Pero en el transcurso del debate, en el transcurso de cómo se iban aprobando y cómo se iban desaprobando las propuestas de articulados en la Constitución, es cuando, una vez puesta en marcha el trabajo de esta asamblea que se constituyó en Montecristi, ¿sí? Hubo algunos hechos políticos importantes que permitieron que este proyecto de plurinacionalidad fuera adquiriendo fuerza. Y esto es lo más importante, ¿sí? ¿Cómo adquiere fuerza? Con una defensa y una argumentación súper interesante y muy bien planteada por parte de la CONAIE, ¿sí? Sobre todo desde una de sus células denominada la Equua Runari, ¿sí? Que estuvo presente en cada una de las mesas constituyentes. Entonces, esta propuesta o este proyecto por parte de la CONAIE se lo presenta en el mes de octubre del año 2007. ¿Sí? Obviamente presentándolo primero a los bloques de tendencia progresista, porque sabían que tenían que atacar desde ese fondo, desde a quienes les podía interesar un tema como la plurinacionalidad. ¿Sí? Entonces, además de hacer el proyecto, además de presentarlo y además de inteligentemente iniciar o atacar a través de los bloques de tendencia progresista, la CONAIE provoca una movilización de 10.000 personas. El día que se entrega el proyecto, 10.000 personas que llegan a hacer eco de su intención, a que todos aquellos que le estaban dando un poco de poca importancia, valga la redundancia, al tema de la plurinacionalidad, empiecen a pensar y empiecen a analizar que tal vez esto es un punto importante que podía llevar a esta nueva constitución a ser una constitución distinta, como así lo fue en efecto. ¿Sí? Entonces, esta denominada marcha de la defensa de la plurinacionalidad, mire, qué términos nuevos, qué términos interesantes en la época en la que ni siquiera habían actores políticos que hablaban de este tema. Pero la CONAIE presenta un proyecto en el que argumenta y defiende de una manera completamente eficaz, completamente llena de asidero, ¿sí? Y además provoca una marcha de 10.000 personas denominada Defensa de la Plurinacionalidad, que además hablaba de la soberanía y los recursos naturales. Realmente creo que en aquel momento la CONAIE estuvo completamente asesorada respecto a cómo tenían que llegar a poner este tema de la plurinacionalidad en la palestra de la Asamblea Constituyente y que cuente con el respaldo. Entonces, la presencia en el seno de la Asamblea de estos movimientos, o de este movimiento, ¿sí? Con su célula que habíamos dicho, la Equua Runari, se hace más fuerte cuando en el camino se evidencia la presencia de actores importantes a nivel mundial en materia constitucional.
Podemos nombrar a dos. El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, que fue invitado por la Asamblea Constituyente a exponer su trabajo teórico sobre el tema. Todos sabemos, todos los que estudiamos materia constitucional sabemos quién es Boaventura de Sousa Santos. Y él, conjuntamente además con el doctor Rubén Martínez Dalmau, español, bien, de los grandes constitucionalistas que a mi criterio tiene el mundo, basta leer una de las obras de estos deslotados actores en materia constitucional a nivel mundial, que valga la redundancia, conocen más de las constituciones de los países del mundo que los propios ciudadanos de aquellos países. Me atrevo a decir que yo en exposiciones, lecturas de trabajos, les he visto en vivo tanto al profesor Boaventura de Sousa Santos como al profesor Rubén Martínez Dalmau. Y realmente es impresionante ver cómo conocen más de nuestra Constitución en el caso ecuatoriano, conocen más de la Constitución boliviana en el caso de los bolivianos, conocen más de la Constitución colombiana que los propios ciudadanos de Ecuador, Bolivia, Colombia. Pero eso tiene un porqué, porque han estado presentes en los procesos constituyentes de todos estos países. Y el estar presentes, siendo extranjeros, siendo europeos, ¿sí? Miren el tinte de descolonización que podemos entender aquí, que dos personas con tinte europeo sean parte de los invitados especialísimos, invitados de lujo a las asambleas constituyentes de países que fueron conquistados por europeos, es para mí un avance en materia constitucional relevante. Y claro, ellos son los que de alguna forma elevaron el debate en la opinión pública. Elevan un debate en el que dicen y hacen entender cuál es la importancia de la pluriculturalidad o de la plurinacionalidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la propuesta de la CONAIE? ¿Sí? La propuesta de la CONAIE era, primero, hablar de que nuestra Constitución sea vista desde el punto de vista de un Estado plurinacional. Todo nace en octubre del 2007. Y obviamente proponen principios y lineamientos para la nueva Constitución. El proyecto político de las nacionalidades indígenas del Ecuador y la propuesta agraria de la CONAIE, ¿sí?, son los antecedentes de la plurinacionalidad. Entonces, la percepción generalizada de la plurinacionalidad, ¿sí?, y que quiero me entiendan, el por qué es importante hablar de estos antecedentes y el concluir en cómo se generó y cuál es la definición de la plurinacionalidad, ¿sí? Lo podemos ver en el capítulo denominado Principios Políticos e Ideológicos. Y allí se dice claramente que la plurinacionalidad es un sistema de gobierno y un modelo de organización política, económica y sociocultural que promulga algo importante: la justicia, las libertades individuales y colectivas, el respeto, la reciprocidad, la solidaridad, el desarrollo equitativo del conjunto de la sociedad ecuatoriana y de todas sus regiones y culturas. ¿En base a qué? Al reconocimiento jurídico, político y cultural de todas las nacionalidades y pueblos indígenas que conforman el Ecuador. Miren, ellos incluyen a todas las nacionalidades. Y aquí nace también el reconocimiento de nuestros hermanos afroecuatorianos. ¿Pero quiénes son? Los pueblos indígenas los que proponen. Pero miren la distinción que hacen, ¿sí? El reconocimiento jurídico, político, cultural de todas las nacionalidades y pueblos indígenas que conforman el Ecuador. ¿Qué podemos concluir respecto a la plurinacionalidad? ¿O qué implica el reconocimiento de la ciudadanía a las nacionalidades y pueblos indígenas, ¿sí?, y distintos actores que tuvieron un reconocimiento a través de la plurinacionalidad? Busca el reconocimiento jurídico por parte del Estado y además
se establece claramente que todos son sujetos de derechos. Nosotros revisamos la Constitución del año 1998, no se habla específicamente del reconocimiento de derechos de nacionalidades y pueblos indígenas. Es muy generalizados los derechos que existen en la Constitución del año 1998. Entonces, esto es lo que le hizo novedosa a esta Constitución. ¿Qué implica este reconocimiento? ¿O qué implica el reconocimiento de la ciudadanía a las nacionalidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho colectivo? Que se establece claramente qué es un ciudadano habitante de un Estado, quién lo considera sujeto de derechos políticos y qué intervienen ejercitándose en y ante el gobierno del país. Esa es la importancia. Entonces, cuando nosotros entendemos que la nacionalidad y la plurinacionalidad involucra a la sociedad civil y a la ciudadanía respecto a la sociedad política, es cuando nosotros entendemos que los derechos colectivos siempre tienen que estar presentes por y ante cualquier situación de discriminación, de desconocimiento de derechos, de violación de los derechos por la condición de los ciudadanos, por el origen de los ciudadanos, por la nacionalidad de los ciudadanos. Sí. Entonces, quiero concluir este pequeño espacio respecto a la plurinacionalidad. Analizando el hecho de que, o más bien concluyendo, de que estas propuestas de plurinacionalidad, como pasó en el Ecuador, como pasó en Bolivia, lastimosamente no tuve el tiempo necesario para hablar un poco sobre la Constitución boliviana respecto a los temas de plurinacionalidad, pero la propuesta de todos estos gobiernos comunitarios que han implementado el tema de la plurinacionalidad en sus constituciones, realmente es el principio de democracia directa. El principio de democracia directa aplicable no solamente ahora sí a los pueblos indígenas, sino como un criterio general. ¿Sí? Y ojo que esto, la Asamblea en su principio no lo aceptó. Y quiso reducir inicialmente solo a circunscripciones indígenas, aplicable únicamente para este sector. Pero la lucha ya de los actores sociales, la lucha de quienes veían que la plurinacionalidad era importante para todos, ¿sí?, terminó concluyendo en el hecho de que si bien el proyecto de una nueva constitución tiene varias contradicciones, tiene límites, en un proceso actual significa, como asegura el maestro Alejandro Moriano, una puerta entornada. ¿Sí? La definitiva apertura o clausura dependerá siempre de lo que hagan los actores sociales y políticos, como ocurrió en el caso del Ecuador. La coyuntura política, en el momento en que entendieron, y en el momento en que el Estado de turno, encabezado por Rafael Correa, se dio cuenta que era un tema interesante, que además tenía intereses de fines políticos, obviamente, pero que generó derechos que antes la Constitución no establecía directamente para las nacionalidades y pueblos indígenas. Entonces, a mi criterio, esto es un avance por donde lo queramos ver respecto a la creación de una Constitución de la nueva era, de una Constitución bastante avanzada, que en un principio se podía decir nuestra Constitución ecuatoriana era muy garantista de derechos, probablemente en aquel momento. Pues si nosotros vemos las nuevas constituciones que actualmente tienen países hermanos, creo que va a llegar ya el momento en el que algún gobierno va a proponer una nueva asamblea constituyente en el Ecuador para avanzar en temas de garantía de derechos. Garantía de derechos que obviamente no podrán rever todo lo que los actores sociales han logrado respecto a la plurinacionalidad. Espero que este pequeño espacio sea de ayuda, les interese y que provoque lectura sobre el tema. Provoque lectura, busquen actores como decía Boaventura de Sousa,
Rubén Martínez Dalmao, busquen actores como el doctor Francisco Muñoz, incluso hay un actor, he leído una obra muy interesante del doctor Flores Milo Simbaña, que realmente me parece que es digno de que lo podamos revisar y lo podamos leer. Muchas gracias. Me despido de este espacio. Mi nombre es Javier Vilcacundo. Como les decía, este es un material didáctico, un material por efectos académicos, por motivo de mis estudios en el doctorado científico en Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede central, Bolivia. Muchas gracias.